Bé, perfecte. Doncs reprenem aquest col·loqui internacional sobre les seccions de llengua de la premsa, la ràdio i la televisió i comencem la segona sessió de comunicacions, que és la sessió de comunicacions de la tarda, en què tindrem tres intervencions. La primera intervenció és de la professora Maria Isabel Santamaria Pérez, de la Universitat d'Alacant, i es titula Dos columnistes i la llengua espanyola en la premsa catalana, Ramon Carnicer i Magí Camps. Isabel, quan vulguis, tens la paraula. Molt bé. Bona vesprada. En primer lloc, voldria agrair el poder estar aquí en este col·loqui sobre la llengua i els mitjans de comunicació. Encara que no he pogut estar ahí presencialment i he vist algunes persones que feia temps que no veia, com a Glòria i a Dolors virtualment, que m'alegra de veure-les, i també a Enrique. La veritat és que en certa manera estàs bé, perquè així no podem participar en més coses des de casa, perquè si no, d'altra banda, jo no havia pogut estar, però avui tinc classe de 5 a 9 de la nit. Aleshores, després em disculpareu perquè a les 4, 5 menys 20, menys quart, me n'he d'anar a connectar-me a les classes. Bé, després no sé si tindré algun moment per a poder connectar-me, però he estat esta matí i m'ha paregut molt interessant, així que perfecte. Bien, mi sesión o mi trabajo de esta tarde se centra en dos columnistas, Ramón Carnicer y Magí Camps, al cual he visto que está en la mesa redonda, o vi que estaba en la mesa redonda. Cuando yo hice la propuesta, entonces no sabía quién participaba, y bueno, si está presente, que no lo sé, y digo alguna cosa incorrecta o cometo algún error, le pido de antemano disculpas. Bien, como decía, me voy a centrar en dos columnistas, Ramón Carnicer y Magí Camps, dos autores de columnas lingüísticas en español que publicaron y siguen publicando, en este caso Magí Camps, en el periódico La Vanguardia. Para poder seguir el guión del trabajo, primero haré una pequeña introducción para contextualizar un poco en dónde nos situamos y cuáles son los fundamentos en los que nos basamos. Después me centraré en el medio de comunicación, La Vanguardia, muy brevemente, y los autores, para pasar a lo que es la parte central del trabajo, los temas, los usos, que sí son donde veré algunos de los temas o líneas temáticas más recurrentes o repetidas a lo largo del tiempo, y después ya veremos cómo esos temas van cambiando por influencia del contexto sociocultural y la evolución del propio medio. Finalmente, unas conclusiones. Bien, no quisiera empezar lo que es la comunicación sin decir que nosotros nos centramos en las columnas sobre la lengua. El grupo de investigación al que yo pertenezco, Metapress, desde hace varios años, y quiero poner la página para que se vea, supongo que la veis. El grupo Metapress, que pueden entrar a su página y ver todos los trabajos, los miembros, la investigación, los dos proyectos que hemos realizado, las distintas publicaciones. Hemos ido trabajando bajo la dirección de Carmen Marimón Llorca. Hemos ido trabajando en la definición y caracterización de las columnas sobre la lengua. En realidad, dejo de compartir... un momentín, que dejo de compartir esto y vuelvo. Las columnas de la lengua las hemos definido como un tipo de discurso metalingüístico publicado con regularidad en la prensa periódica, firmado por un mismo autor y que tratan cuestiones relacionadas con la lengua, en términos de uso, lo que se dice, o en términos de norma, lo que está bien o mal dicho. En realidad, estas columnas lo que reflejan muy bien son todas las preocupaciones lingüísticas de los hablantes en el momento en que se redacta. Por lo tanto, son un testimonio vivo de un modelo idiomático en un espacio y tiempo concreto. Y nos sirven precisamente porque no solamente sirven para transmitir información sobre la lengua, sino que también nos dan información sobre determinados conceptos e identidades sociológicas
sociales e ideológicas. Por un lado, construyen una imagen, una idea de la lengua. Así que nos movemos siempre entre dos imaginarios normativos diferentes. Por un lado, lo que la lengua debe ser y por otro, que es según la norma establecida y que siempre regula y prescribe, y por otro lo que la lengua es, que viene determinada por el uso de los propios hablantes. Con todos estos años que venimos trabajando en el columnismo lingüístico, pues hemos definido o hemos viendo que se pueden definir o analizar las columnas sobre la lengua como una tradición discursiva metalingüística reconocible y que se da de manera intermitente o ininterrumpida desde finales del siglo XIX, desde las primeras columnas de Antonio de Valbuena y también de Mariano de Cavia, hasta nuestros días, con por ejemplo el periodista que vamos a tratar hoy, que es Machicam, que sigue publicando columnas lingüísticas. Bien, en el año 2019, en su trabajo, Carmen Marimón estableció una serie de patrones comunes a todas estas columnas, a este género textual, unos patrones comunes formales y composicionales, por un lado, una serie de patrones pragmáticos enunciativos, que están ahí un poco resumidos muy rápidamente, pero que pueden ver en su trabajo, y por otro lado también con una serie de temas y actitudes muy repetidos, muy reiterados a lo largo del tiempo ante la lengua. Y es en eso en lo que nos vamos a fijar, en esos temas y en esas actitudes. En este contexto que acabo de exponer un poco muy brevemente y teniendo en cuenta también cuál es la temática del coloquio, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? Pues bueno, nuestro objetivo va a ser analizar contrastivamente las columnas sobre la lengua como una muestra de una tradición discursiva metalingüística, donde nos vamos a fijar precisamente en esos temas y en esos usos que se van repitiendo. Las ideologías sobre la lengua, el purismo, la política lingüística, la norma, el uso y los cambios de autoridades y algunos temas y usos lingüísticos que se van repitiendo. Y eso nos va a permitir también reflexionar sobre cómo el efecto del paso del tiempo se nota también en esas columnas lingüísticas, porque la lengua evoluciona, la lengua cambia y el contenido de las columnas sobre la lengua está muy ligado al imaginario socioideológico del que parten, de manera que el contexto sociocultural y el medio de publicación, esa evolución va a ser fundamental también a la hora de tratar estos temas en las columnas. ¿Cuáles son nuestras preguntas de investigación y que al final trataremos de responder? Pues, ¿han cambiado los temas tratados en las columnas o siguen siendo los mismos? ¿Siguen apareciendo los mismos temas? ¿Ha cambiado la posición hacia ciertos temas dependiendo de la evolución de la lengua y la sociedad y la cultura y la línea editorial del medio? Bueno, pues para ello nos vamos a centrar primero en un medio de comunicación que comparten los dos periodistas o los dos columnistas a los que nos hemos centrado, que es La Vanguardia. No hace falta que explique mucho qué es La Vanguardia porque ahí todo lo conocemos de sobra, pero bueno, sí quería señalar algunos puntos. Es un diario de ideología liberal, uno de los más antiguos, de 1881. Yo he analizado dos épocas, la del año que va desde 1966 a 1983, perdón, 69 hasta el 83 y desde 2005 hasta la actualidad, que es uno de los periódicos de mayor tirada nacional junto con El País y El Mundo. Desde el 2011 publican en castellano y en catalán los mismos contenidos y sí, para ver esa evolución, cómo el mismo medio de comunicación también afecta a lo que es este tipo de columnas, porque también evolucionan con la lengua, pues esos hechos históricos que quería remarcar. Primero, que durante la dictadura franquista fue un periódico afín al régimen y recibió el nombre de La Vanguardia Española bajo la dirección de Manuel Aznar Zubiray, el abuelo del expresidente José María Aznar. En 1969 empieza una nueva etapa y ya empiezan a trabajar, a colaborar autores catalanes, Antonio Tapies, Ramón Frías, Joan Fuster o el propio
Carnicer, del que trataremos. En 1978 recupera su nombre, La Vanguardia. En la década del 2000 tiene una línea editorial abiertamente independentista y ahí empiezan a colaborar Pilar Rahola, Sergi Pamiés, y también se inicia la colaboración con el periodista Magí Camps. Y en 2013 también hay un nuevo cambio con la dirección y hay una línea editorial más moderada y se separa un poco de ese apoyo al proceso independentista catalán. Y eso será muy importante a la hora de tratar el español y el catalán y reflexionar sobre ambas lenguas. Bien, los dos columnistas, como decía, son Ramón Carnicer Blanco, no voy a hablar mucho de ellos. Bueno, no catalán, nació en Villafranca del Bierzo, pero sí de adopción catalán, porque estudió filología románica en la Universidad de Barcelona y fue profesor universitario en esta universidad, aunque tiene muchas otras facetas, pero quizá la de profesor universitario en este caso es la más destacable. Y por otro lado, Magí Camps, sin nacido de nacimiento catalán, ¿ya? Filólogo, también profesor universitario, pero quizás su faceta a destacar en este caso sería la de periodista de La Vanguardia. Él es el responsable lingüístico de La Vanguardia, tanto de la edición del catalán como de la edición del español. Creó también su libro de estilo y es miembro de la sección filológica del Institut d'Estudis Catalans. Con respecto a su obra, nosotros lo que vamos a analizar son las columnas sobre la lengua de estos dos autores. En el caso de Ramón Carnicer, él escribió 200 artículos publicados en La Vanguardia en la sección sobre el lenguaje desde 1969 hasta 1983 y que después hemos tenido la suerte de tener recogidos en 4 libros. El primero de 1969 sobre el lenguaje de hoy, 72 nuevas reflexiones sobre el lenguaje, el 77 tradición y evolución del lenguaje actual y en el 83 la desidia y otras lacras del lenguaje. En el caso de Magí Camps, lo que yo he contado, no quiere decir que no haya más. Hemos contabilizado nuestra base de datos que pronto será de acceso abierto, 456 artículos en La Vanguardia bajo la sección letra pequeña. Y de estas también seleccionado 259 en total desde el 1 de enero del 2015 hasta el 30 de diciembre del 2020. En realidad nos encontramos con dos autores, dos columnistas que reflejan cómo ha sido esa evolución del español desde mediados del siglo XX hasta nuestros días. Vemos que hay una distancia entre ambos autores de 50 años, con contextos, en contextos completamente distintos y sin embargo veremos que los dos autores comparten preocupaciones lingüísticas, sobre la corrección lingüística, sobre los mismos problemas, los mismos temas en sus colaboraciones periodísticas. Una de esas formas de ver que todos esos problemas siguen estando ahí, también que lo hemos podido comprobar en el grupo haciendo estudios desde el siglo XIX, comparando las columnas de Mariano de Cavia, Lázaro Carreter y Alex Grigelmo, por ejemplo, vemos que hay ciertos temas que se repiten. Si comparamos las columnas de Carnicer y Camps, se establecen dos categorías temáticas. Por un lado, hay columnas que tratan cuestiones de actualidad en las dos épocas, son cuestiones de gramática, de léxico, de ortografía y pronunciación, que son las más habituales, ahora lo veremos, y columnas ligadas al propio contexto cultural. En el caso de Ramón Carnicer hay muy pocas columnas que traten otros temas. Hay algunas sobre arcaísmos, gentilicios, historia del español, sobre todo del último libro, que están recogidas en el último libro del 83. En el caso de Magí Camps también incide mucho en todas las columnas de gramática, de léxico, de ortografía y pronunciación, y aparecen nuevos temas. Sobre todo hay bastantes columnas relacionadas con el catalán y el lenguaje inclusivo. En el caso de Carnicer es muy fácil ver cuáles son estos temas, porque además en el índice que hay al final, el índice temático que hay al final de sus 4 libros, se ve muy fácilmente y destacan, como ven, la gramática y el léxico principalmente, y después los anglicismos y los galicismos que también se podrían haber contabilizado como léxico, es decir, que son temas
que siempre están ahí. El léxico y sobre todo lo que son los extranjerismos, los neologismos, son temas muy, muy recurrentes a lo largo de todo lo que es el columnismo lingüístico. Algunos de estos temas, por ejemplo, para que puedan comprobar cómo hay temas que siempre están, cuestiones de gramática, por ejemplo, en el 69, Carnicer nos habla del deber infinitivo, que indica obligación, y deber de más infinitivo, que expresamos conjetura, y lo mismo en el caso de Magicamps, el verbo deber seguido de infinitivo, obligación, o deber de probabilidad. La acentuación, en el 72 se habla del acento en los demostrativos. En el 2020 también se habla del acento en los demostrativos. Y la puntuación, que sigue siendo también uno de los temas muy frecuentes, muy abundantes en este tipo de columnas, sobre el uso del punto, de la coma, los signos de interrogación, etc. Pero quizá el tema que más presente está siempre y que se repite a lo largo del tiempo es el de los extranjerismos. En general, tanto Carnicer como Camps aceptan los extranjerismos siempre y cuando sean necesarios, mucho más, una postura más abierta en el caso de Camps, evidentemente. El extranjerismo siempre se comenta lo mismo: la lengua es una realidad vital y cambiante y solo hay que combatir la intromisión inútil, las innovaciones inútiles. Hay que ser transigente y tolerante ante los extranjerismos, pero siempre respetando la tradición. Es decir, el instrumento comunal la lengua es un instrumento comunal de comunicación y hay que respetar la tradición, la gramática, los diccionarios, las obras literarias. No siempre resulta condenable la adopción de extranjerismos, porque muchas veces se llena un vacío. Pero el español peninsular es una lengua bastante discreta a la hora de incorporar elementos extraños. Y siempre intentan que esos extranjerismos se adapten a nuestro propio sistema. Adaptación de las palabras exóticas a la lengua castellana. En el caso de Camps, no es tan estricto o no tan cerrado a la hora de introducir extranjerismos, tiene una postura más abierta, pero también considera que hay que evitar los anglicismos innecesarios, y así lo dice: red carpet, celebrities son innecesarios y tanto. Es decir, los extranjerismos son como el agua, dice, que no se detiene, pero que hay que vigilar hasta dónde queremos que se abra el grifo. Y también defiende la creación propia y el calco. Dice: la formación de palabras nuevas no siempre es tarea fácil. Si queremos, nuestra lengua puede ser tan buena creadora de palabras como lo es el todopoderoso inglés. Es decir, que también prefiere que se adapte ese extranjerismo al español. Además de estos temas que siempre se repiten, es cierto que son temas que siempre son preocupaciones lingüísticas eternas. Si vamos avanzando, vemos que la influencia del contexto sociocultural y la evolución del propio medio también se hacen patentes, y hay muchos temas que van cambiando y se ven desde otra perspectiva. Uno de esos primeros temas que quería resaltar es la evolución de la norma, en lo que es la norma y el uso, y las nuevas autoridades lingüísticas. No me voy a poder parar en todo lo que es el concepto de norma, porque es un término polisémico que implica muchas cosas, pero sí quisiera destacar un poco esa evolución, esa diferenciación muy básica que voy a decir: que la norma prescriptiva, es decir, los criterios lingüísticos que regulan el uso considerado correcto, aquello que es correcto, que prescribe que es correcto, y la norma descriptiva, que describe el uso y no lo reglamenta, aunque después ya sabemos que el uso al final se convierte en norma. Pero bueno, un poco para que veamos esa evolución que ha tenido la norma y el uso. En el siglo XIX nos encontramos con una norma prescriptiva que se centra sobre todo en la corrección idiomática basada en el patriotismo y la defensa del español, sobre todo fijándose a partir de esos conceptos del purismo y el casticismo. Después, hacia el siglo XX, seguimos manteniendo esa norma prescriptiva, que es en el momento en que se encuentra Carnicer. Hay una norma que regula,
y sobre todo la institución que la encabeza es la Real Academia Española, que tiene que conservar, regular, cuidar esa lengua, sobre todo también muchas veces ante esa influencia foránea y ante los malos usos que siempre hacen muchas veces los coetáneos, porque siempre parece que todo tiempo pasado fue mejor. Y conforme vamos avanzando desde finales del siglo XX, sobre todo en todo lo que es el siglo XXI, se pierde un poco esa norma prescriptiva en favor de la norma descriptiva. Y ya lo que se fijan sobre todo es en el uso que hacen los hablantes, que se convierten en prácticamente autoridades lingüísticas. Y eso lo vemos muy claramente con los dos columnistas. Ramón Carnicer tiene esa postura más propia de la norma prescriptiva, una postura más normativa y conservadora que defiende la unidad y critica las innovaciones. Y sobre todo lo que critica es la desidia y la ignorancia o el menosprecio hacia las normas y las tradiciones. Critica el descuido del lenguaje y que se centre ahora mucho en la lingüística, en la lengua oral y no tanto en la tradición literaria. En el caso de Magí Camps, ya está más próximo evidentemente a esa norma descriptiva. Y entonces aparece el uso como argumento de autoridad. Es decir, la lengua es de la comunidad de la que la habla y esta es la comunidad que lo acepta, la que lo usa y es correcto. Dice, la lengua va a su aire, por mucho que las autoridades lingüísticas pongan señales verticales, horizontales o en diagonal, intentando reconducirla por el buen camino. Y los hablantes se convierten en las autoridades lingüísticas, son soberanos. Es decir, por mucho que lo intentemos, son los hablantes los que usan esa lengua y el diccionario, por ejemplo, deberá acabar recogiendo todos esos nuevos usos o esas nuevas palabras que aparecen. También hay una diferencia con respecto a las instituciones y autoridades, mientras que Carnicer sobre todo hace referencia a las instituciones y a la autoridad de la academia y a escritores, lingüistas, obras literarias como Cervantes, Ortega y Gasset. En el caso de Camps se centra más sobre todo en lo que dicen los hablantes. La autoridad son los hablantes. Harta está la academia de repetir que ella no se inventa palabras, que las palabras las crean los hablantes y que pasan al diccionario cuando su uso está prudentemente asentado. Lo importante es lo que usan los hablantes y que al final las instituciones tienen que aceptar. También critica la ignorancia de los hablantes, la ignorancia es atrevida. Incluso muchas veces utiliza el propio Camps, crea o propone algún término nuevo como monomarental que cree que podría ser usado para dar una mayor visibilidad y la lengua no iría en contra de lo que es la formación lingüística. El otro parte que quería comentar es de la unidad a la diversidad, el concepto de panhispanismo, que también se ve claramente el cambio. Mientras que en Carnicer se preocupa sobre todo por esa unidad de la lengua a partir de esa idea del nacionalismo lingüístico y tiene una postura más moderada y sensata ante los problemas del uso de la lengua y trata a las víctimas con cierta ironía, pero no es agresivo. Magí Camps, en algunos casos, en otros sí. Magí Camps tiene una postura mucho más abierta y comprensiva hacia los hablantes y aquí sí que hablamos de unidad en la diversidad siguiendo el lema de la academia. Voy terminando. ¿Cómo se ve eso? Pues bueno, los columnistas están marcados por ese contexto sociopolítico y la línea editorial del periódico La Vanguardia, mientras que Carnicer en su época defiende la unidad de la lengua y el castellano como variante de prestigio y dice los gobiernos dieron entrada a una serie de locutores que reflejaban pronunciaciones y entonaciones muy poco o nada ortodoxas respecto a las correspondientes a un buen castellano. Uno no tiene nada en contra de las pronunciaciones y entonaciones regionales, pero no sigue la norma de la lengua castellana. Camps, en cambio, presenta respeto y posición abierta ante la variación. Cuantas más palabras sepamos, más ricos. Las palabras son riqueza cultural, hay que sumar colores, paisajes. Y defensa del bilingüismo. También critica en español, el español y el catalán, critica mucho lo que es la politización de la lengua, sobre todo en catalán, pero también en el caso del español. En el caso de Carnicer nunca habla de otras variedades de la lengua, tampoco de las variedades americanas. Solamente tiene una columna que habla del español de México
y en algún caso hace referencia al catalán, pero para que le sirva de contraste con lo que está pasando en el castellano o en uso del castellano. Carnicer, en cambio, sí presenta esa línea más abierta, más moderada, no independentista, propia del periódico en el que está, y muestra su defensa del catalán y del español. Una Cataluña independiente no debería plantear ninguna ley que excluyera el castellano como lengua de Cataluña. Y sí es muy consciente de que el predominio del español, de la unidad, la no fragmentación del español, del español como lengua que presenta unidad, y también que se convierte, por ejemplo, la ñ en un símbolo nacionalista. Pero sí llama la atención, y eso sí que hay varias columnas al respecto, sobre la política lingüística de defensa del catalán como lengua minorizada. Ante el COVID decía, si se use vací, es visto por algunos como una marcianada. Yo digo vacuna y como la inmensa mayoría de los hablantes así lo seguiré haciendo. La lengua catalana no se hubiera visto interrumpida, perseguida y minorizada desde el siglo XVIII, hoy la vacuna sería el vací. Y también critica en esta columna que la lengua del catalana está minorizada, pero también critica esa minorización que hace el Estado con el catalán tanto en tiempo de dictadura como en tiempo de democracia, y resalta que la política lingüística de la lengua castellana es justo la contraria, es decir, la unidad en la diversidad para fortalecer la lengua, y en cambio en el caso del catalán vamos justo o se hace al contrario. Y por último, la cuestión del género, que también es propio de ese contexto sociocultural. En Ramón Carnicer son evidentes los estereotipos de género y rasgos sexistas de la sociedad en la época. Por ejemplo, dice, los castellanos se niegan ostentosamente a echarse encima un delantal, arrimarse al fregadero doméstico y lavar los platos. Eso es propio de la sensibilidad femenina, y el uso de los diminutivos, como es femenino, el hombre castellano se resiste a utilizarlos. Los pantalones. La adopción de los pantalones por las mujeres supone una pérdida de unos valores simbólicos profundos, virilidad y autoridad. El pantalón venido a convertirse en escaparate de aquella zona anatómica femenina que con más persistencia atrae el interés de los viandantes españoles. La obesidad como algo de las mujeres, es decir, son rasgos propios de ese momento. La ironía y el distanciamiento del autor. Las sufragistas feministas y otras damas de su especie verán en esta prerrogativa una elevada muestra de respeto a la personalidad de la mujer. O la feminización de algunas profesiones. Es decir, las mujeres eran sus labores o propias de su sexo, y hay quehaceres masculinos como los de patriarca y alférez, y en cambio la mujer, salvo el de nodriza, que es el que podrían hacer, es propio solo de mujeres. En el caso de las... no obstante, bueno, a pesar de eso, Carnicer percibe los cambios. Dice, todo adelanta, una barbaridad, y con ello el empuje. Habla de un lenguaje nuevo para designar de modo directo e indirecto la consideración legal y social de lo llamado tercer sexo en los países anglosajones, pero en España aún no se han producido esos cambios léxicos. Las españolas, animadas por iguales objetivos, no parecen haber llegado aún al terreno lingüístico. En el caso de Camps, pues bueno, él defiende el lenguaje inclusivo y una sociedad igualitaria. Y vemos también un poco su evolución. En el 2010 habla de esa cuestión es compleja tanto lingüística como socialmente, ¿vale? En el 2016 ya dice que parte de los hablantes no está a gusto con el uso que se hace de la lengua y hay que buscar unas soluciones que no oculten a la mujer, procurando no cargarse el lenguaje. Y ya en el 19 dice, se llama el lenguaje inclusivo avanza con buen pie. Las críticas y las burlas que produjeron los primeros desdoblamientos han retrocedido, es decir, que también va evolucionando. Como conclusión, primero, comparando los dos autores que hemos visto, Ramón Carnicer actúa más como censor que como simple espectador. Machicans actúa más como notario del uso. Ramón Carnicer emplea un discurso normativo correctivo, en algunos casos moralizante e irónico, basado en su posición de conocedor de la lengua. Machicans, un discurso basado en la norma descriptiva. Carnicer se convierte en una guía del uso correcto y sus columnas son mucho más elaboradas, son columnas más largas de 5 o 6 páginas, apoyadas en argumentos filológicos, gramática, diccionario.
En caso de CAMS, la autoridad lingüística es el uso que hacen los hablantes. Las columnas son más ligeras, con menos argumentos filológicos, menos apoyadas en la tradición y más en el uso. En el caso de Carnicer es muy respetuoso con la tradición, las normas, etcétera. Discrimina otras variedades del español y otras lenguas del Estado. En cambio, Camps defiende ese panhispanismo, ese respeto hacia otras variedades del español y ese bilingüismo, plurilingüismo como riqueza, y defiende otras lenguas del Estado español como el catalán. En general, y contestando esas preguntas de investigación que habíamos hecho al principio, ¿han cambiado las cuestiones tratadas en las columnas o siguen apareciendo los mismos temas? Siguen apareciendo muchos temas que se repiten a lo largo del tiempo. ¿Ha cambiado la posición? Sí que ha cambiado la posición. Las columnas visibilizan la situación de la lengua en una época y reivindican posiciones ideológicas o imaginarios lingüísticos que están siempre basados en esa corrección del lenguaje y el mal uso de la lengua. Las columnas son una tradición discursiva porque se ve que se repiten ciertos contenidos en la forma, en la intención, pero también son testimonios de los cambios que se hacen en la lengua, que son producto muchas veces de esos cambios o evolución de la sociedad. Las preocupaciones por la corrección lingüística de los mismos temas, sí, pero muestran el cambio ligado al contexto social y cultural y al medio de publicación. Evolución hacia una norma descriptiva, una menor presencia de lo académico, el uso habitual y repetido de los hablantes que se convierte en norma, la defensa del bilingüismo y otras variedades del español y el lenguaje inclusivo. Pues bien, muchas gracias, eso es todo. Me he pasado a lo mejor unos minutos, pero como habíamos empezado así muy justo, lo siento. Gràcies. I ara, moltíssimes gràcies, Isabel. Ha estat interessantíssima aquesta visió comparada de les columnes sobre llengua de Ramon Carnicer i de Magí Camps i, a més, plenament adequada als objectius del nostre col·loqui. O sigui que moltíssimes gràcies per aquesta comunicació. I ara continuarem amb la segona comunicació de la tarda. A continuació sentirem el professor Carlos Sánchez de la Universitat Autònoma de Barcelona, que presentarà la comunicació titulada La realidad social lingüística a través de la columna periodística La punta de la lengua de Àlex Grigelmo. Carlos, quan vulguis, tens la paraula. Gracias. ¿Se ve bien la presentación? Sí, es veu perfecte. Perfecto. Bueno, primeramente casi tengo que pedir permiso y casi excusas porque aquí tenemos dos investigadoras de primera línea, justo además especialistas en Grigelmo, con lo cual yo soy un osado que me meto a veces yo solo en follones que no debería. Entonces, Carmen Marimón, Isabel Santamaría y también Carmen Sánchez Manzanares del mismo grupo han trabajado a Àlex Grigelmo y lo han trabajado muy bien. Entonces yo aquí lo que voy a hacer es un estudio, como se podrá ver, sobre... Un momento. Ahora. Entonces lo que voy a hacer aquí es, en la presente comunicación, pues es un análisis de los principales temas que desarrolla, pero intentaré hacerlo desde el punto más lingüístico. Es decir, desprovisto de intentar ver la ideología que tiene, hasta qué punto el purismo aparece o no aparece, y casi viendo un poco, como Isabel comentaba hace un momento, esta relación entre lengua viva y lengua que en ese momento puede estar propugnando el autor, que sería Àlex Grigelmo. Àlex Grigelmo, como todos sabéis, tiene una columna sobre la lengua titulada La punta de la lengua en el país y publica cada domingo. Y en esta columna lo que se observa rápidamente es una gran variedad de cuestiones que trata, yo creo, de forma bastante objetiva y científica, al menos en el estudio que se hace, que en este lugar lo que se hace también es el reflejo de los problemas que en ese momento se están presentando en la lengua, es decir, elementos que salen en prensa, en radio, en televisión, en la política, en la educación, etcétera. Y luego también aborda temas planteados que afectan a todas las ramas de la lingüística. Es decir, tenemos desde fonética, morfología, sintaxis, léxico, semántica, pragmática, y es curioso también desde un punto de vista sincrónico como diacrónico. Mi objetivo es establecer cuáles son las cuestiones que más inciden y preocupan en la actualidad. Es decir, en cierto modo yo estoy utilizando a Àlex Grigelmo como hemos utilizado los que nos dedicamos a diacronía al pobre Probo
gramático latino que se quejaba de lo mal que hablaban en su época el latín clásico y ponía los ejemplos en latín vulgar y decía, pues no se dice esto, sino hay que decir lo otro. Por otro lado, también me interesa analizar críticamente las valoraciones que él hace de los problemas para ver hasta qué punto es coherente o no con lo que él dice y con la realidad lingüística. Y en tercer lugar, que estoy en proceso, valorar los aciertos y errores que él pueda tener en estas valoraciones. Tengo que decir que el corpus que he utilizado es las últimas 100 columnas publicadas desde el domingo pasado hacia atrás. Espero para el artículo tener 50 más, que sería enlazar con el... Hay una razón, digamos, porque el grupo de Carmen Marimón trabajaron hasta finales del 2017. Me gustaría a mí, si es posible, casi engancharles con el 1 de octubre del 2017 por razones diversas. Entonces, lo primero que observamos y tenemos que ver aquí es hasta qué punto hace una declaración de principios Alex Grigelmo un momento dado, el 7 de octubre del 2019, repitiendo ideas que ya había dicho alguna vez. En esta ocasión, él postula un poco, contrapone los prescriptivistas, también denominados puristas, como se puede ver, con los descriptivistas, también denominados a veces todobalistas. Como se puede ver, cada uno se mete con el grupo del otro de la peor manera posible. En un momento dado él habla, ya lo había dicho antes, y Carmen Marimón, Isabel y Carmen lo recogen, de qué modo un descriptivista es como un ecólogo y un prescriptivista es como un ecologista. Pero hay un elemento aquí que añade que yo creo que es muy interesante, que es decir, que nosotros somos conscientes y dueños, como hablantes individuales de la lengua, como usuarios del estilo, que sería lo individual y también lo colectivo. Y en definitiva, como él dice, cada cual decide qué le gusta, qué conserva, qué desecha, si usa anglicismos o los evita, es decir, de qué manera se expresa. Digamos que de qué manera se viste y sale a la calle, en este caso con la lengua. Y en un momento dado dice que el estilo embellece el mundo. A continuación, él también señala que el buen periodista, sería el primer párrafo, es el que tiene un buen estilo. Y de qué manera aquel que escribe bien indica que también usa bien la lengua y te puedes fiar de cómo la utiliza. En el párrafo siguiente, con el cual dijéramos ya ataca directamente uno de los temas que se ha señalado antes, es el uso de los extranjerismos. En el primer párrafo, como se puede ver, señala que algunas personas parece que usen los extranjerismos como, digamos, coloquialmente, para fardar de que saben una lengua que los demás no saben. En algún momento, alguna columna incluso critica todos los que se ponen camisetas con frases en inglés, de los cuales una gran mayoría no saben ni traducirlas. Y luego, a continuación, también, el 10 de octubre de 2020, que es muy interesante, critica ese pobre repartidor que le han colocado en una bicicleta y le han puesto allí una caja enorme, ese reader en castellano mal hablado o ese rider que sería aquí más, como hasta qué punto existen los anglicismos depredadores, que ya dijeron ellas también, en la lengua, de tal manera que nos dejamos convencer y fagocitar por este tipo de palabras en un momento dados. Antes también había criticado, y es algo muy criticable, las famosas fake news, que en español tenemos palabras de sobra para poder decir, es decir, son bulos, son mentiras, o incluso una palabra muy bonita que es la de filfa. Sobre lo que yo no estoy tan de acuerdo es cuando él habla en el segundo párrafo aquí de que la lengua, leo textualmente, habrá quien pretexte que la lengua evoluciona, como si evolucionar fuera siempre algo positivo. También evoluciona el ser humano y con esa evolución estamos cargándonos el clima. A ver, yo como diacronista que soy considero que la lengua evoluciona, obviamente ni va para mejor ni va para peor, simplemente que el cambio es consustancial al uso de la lengua. Pero bueno, es un elemento que le preocupa, aquí sí que yo disentiría totalmente. Y en algún momento con un solo síntoma se ve por dónde va y cuál es su criterio cuando habla de la policía de la inclusión sobre aquellos, más bien aquellas que él dice se dedican a ver machismos en la lengua o no inclusivos que se pueden encontrar. Y en este caso alude a una palabra muy bonita, que antes lo ha dicho justamente Isabel cuando ha hablado de monomarental, cuando él critica que la palabra P de parental no tiene ninguna culpa porque parental viene de pariente y tan pariente es el hombre como la mujer en una familia y no viene de padre. Pero bueno, yo creo que lo interesante aquí es poder constatar
cuáles son los problemas lingüísticos que existen en un momento dado en la realidad social. Y yo creo que cuando se ven los temas que salen, se ven las preocupaciones que existen. Como se puede comprobar aquí, la mayor parte de los temas referentes al uso de las palabras. La lexicografía ocuparía el 50%. Justamente he elegido 100 temas, pero correlativos todos. El 50% serían elementos de lexicografía, casi la mitad sobre elementos varios. Los extranjerismos, como antes se ha dicho, es una preocupación, pero no es tanta. En este momento, fíjense que solamente es un 30% de todo lo de la lexicografía. Los neologismos también, la formación de nuevas palabras. Hay interesantes estudios y muy buenos que hace él de etimología, de siglas, y luego solamente un caso sobre el lenguaje políticamente correcto que puede aparecer recogido aquí. El segundo gran paquete sería el de la pragmática. A ver, es muy difícil a veces clasificar, porque hay artículos que tratan un elemento de lexicografía que se podría interpretar en la pragmática, que además tiene elementos de morfología. Yo he intentado aquí así grandes temas o macrotemas que pueden englobar. En pragmática tendríamos 31 casos, un 31%, variados también un 18%, eufemismos, fórmulas de tratamiento, etcétera. Y luego quedaría la morfología. Lo que más prima aquí es el género, como se puede ver, lo que hemos visto ahí, el género inclusivo, y luego estaría ortografía, fonética y morfología que se puede ver. Vamos a hacer un repaso rápido de algunos de los ejemplos que da para llegar a algunas conclusiones. Vamos allá. En ortografía y fonética no hay mucho que decir. Por ejemplo, aquí en la primera, Ione, pues alude que es mejor evitar el uso de la E cuando lo que le sigue no es una I, porque en este caso la pronunciación no sería una I semiconsonante, sino que sería justamente una medio palatal. Es una mala, digamos, pronunciación de una palabra vasca en este caso. Y luego también hablaría de otros elementos. Por ejemplo, en brillante pero erróneo, a alguien se le ocurrió la famosa idea de pensar que poniendo el sustantivo coño a los pronombres interrogativos puede decidir si llevan acento o no llevan acento. Expresiones como quién coño habla o etcétera, pues le permitiría y él destroza totalmente o destruye esa frase, digamos, ese criterio que parecía ayudar a estudiantes de bachillerato cuando tenían que ir a las pruebas de selectividad y con razón pues fracasaban estrepitosamente. Se puede ver también la ortografía como imagen o los problemas que uno tiene con el móvil porque le corrige lo que no quiere poner. Pero digamos que es muy poco lo que sale aquí y algunos temas muy concretos. El caso que más interesa de los que podrían aparecer aquí sería el del género. En este caso, como podemos ver, la parte de género, tenemos, yo creo, los dos primeros, en donde digamos que hay un cambio de género por exceso. En diacronía esto lo llamaríamos un reanálisis. Un reanálisis es un falso análisis de una palabra. En la nueva legislatura americana, cuando ha entrado Biden, pues se inauguró, se abrió la sesión, acabando con la palabra amén y a continuación dijo y a women, pensando que la palabra amén tristemente la había reanalizado y había visto allí un artículo justamente acompañado de un sustantivo que curiosamente no se dio cuenta que si estaba ahí sería en plural, cosa que era inaudito concordar a con men. Pero bueno, a partir de aquí les sirve para ver otra serie de elementos que critica sobre estos excesos que se pueden producir. Uno de ellos, por ejemplo, sería menstruación en inglés, menstruation, donde ya hay corrientes, se propugnan también añadir el woman o menstruation para poder subsanar este elemento masculino que se ve. Digamos que en este aspecto Grigelmo intenta poner un poco de orden en los excesos que pueda haber. Sobre la letra P ya lo he dicho, la palabra monoparental nunca podría tener un femenino monomarental porque tan parientes uno como otro, porque no vienen para nada de padre, sino vendría de otro elemento. A partir de ahí salen otros elementos, otros que se pueden ver. Digamos, si los dos primeros son por exceso, los dos segundos son por defecto. Hablar de personas trabajadoras para eludir el plural trabajadores es un error porque si uno habla de personas trabajadoras, implícitamente implica que junto a personas trabajadoras hay personas vagas, porque los que no son trabajadores son todos los que no trabajan. O cuando habla de esta lucha que tiene un cierto partido en el Congreso de constantemente recordarle a la presidenta que es presidente, cosa que no tiene ningún sentido, y se demuestra, y Grigelmo lo demuestra históricamente, a partir del uso del banco de datos, como la forma femenina es anterior a la formación de la forma verbal.
Luego iré al final rápidamente sobre las fuentes que se utilizan porque me interesa mucho ver qué criterios lingüísticos constantemente sirven para apoyar los juicios de valor que se hacen sobre determinados fenómenos. Ya voy avanzando rápidamente. El tema del género es muy interesante. Entonces, se tiene aquí sobre la forma de utilizar la forma la médico o la médica, etcétera, y otras que pueden aparecer por aquí. Sobre la médico, me gustaría aquí incidir en lo siguiente. Él en un momento dado achaca que en estos momentos hay ambas variantes y que en algunos casos incluso ciertas personas parecen preferir la médico respecto a la médica. Lo que sí demuestra los casos, y yo creo que lo importante es cotejar lo que él explica con los datos que existen en los corpus. Si vamos al corpus, rápidamente podemos observar que la fórmula médica es la que está triunfando de forma general en todas las áreas hispanohablantes sin ningún problema. Si pueden ver, a la izquierda tienen la médica, tendría una frecuencia normalizada de 0,97 casos por millón, frente a la médico, que solo tendría una frecuencia de 0,29 casos por millón. Yo creo que esto nos sirve también. Si tomamos a Grigelmo como digamos, un espectador de su época y podemos ir contrastando la evolución de los elementos que él critica o digamos que él pone en cuestión, nos permite observar de qué modo el cambio lingüístico está proliferando o está yendo a más en este caso. El número sería otro ejemplo, pero hay muy pocos, solamente 2 casos, simplemente que los abrazos se dan cada vez más en singular como en plural cuando uno escribe un correo, o palabras singulares, vocablos en plural que se pueden encontrar, pero no tiene ninguna incidencia como la gradación de adjetivos, que yo creo que es la expresión aquella de que es grande no lo siguiente, que tanto ha triunfado y que nos ha dejado sin los superlativos en español últimamente. Un aspecto un poco interesante, pero son muy pocos casos, los que hace a sintaxis. De aquí destacaría simplemente los 2 primeros muy rápidamente. Este lema que salió justamente en marzo del 2020 de Sola y borracha, quiero llegar a casa, donde él propugnaba la existencia de la pausa o de un cambio del orden para expresar lo que en realidad quiere ser y que no sea malinterpretado justamente y malintencionadamente por un cierto partido cuyo nombre evitare, de 3 letras, que lo que se dedicaba era a denostar a las personas que justamente iban con este lema, porque parecía ser que el hecho de estar en el estado de solo y borracho parecía ser que tenía que ser obligatorio cada vez que uno volviera a casa, justamente por eso. Aquí hay una concesiva claramente, el que no quiera verlos porque no puede o no quiere ver más allá de lo que tiene, pero digamos que simplemente es, a partir de la sintaxis, explicar esa posible ambigüedad que se puede dar en el análisis sintáctico de esta oración. Y luego, una cosa increíble, que incluso en la judicatura sacó el juez, llegó a escribir una sentencia con la expresión dejarse perder. Uno no puede dejarse perder nada, uno en todo caso se deja ganar algo, porque lo de dejarse perder no es algo voluntario que uno puede, o al menos hasta cierto punto. Pero digamos que son aspectos que me interesa ver de que también la sintaxis forma parte, en este caso, de lo que aquí podemos ver. Donde más me interesa es llegar a la lexicografía. En la lexicografía tenemos el 50% de las palabras que se tratan, de los elementos lingüísticos que aparecen, de los cuales la mitad son de elementos muy, muy, muy variados. Por ejemplo, nos encontramos aquí elementos relacionados con virar, cómo cada vez se utiliza más recuento en vez de escrutinio, cómo calcinar, que es para metales, es sustituido por carbonizar, que es para elementos vivos, que lo han sido, o huecos que están en el diccionario, es decir, ¿por qué no existe una palabra como abuelidad? Digamos, si sigue las reglas de formación de palabras, o últimamente la España vaciada, porque realmente se ha vaciado, que no la España vacía, cómo se van alternando. El siguiente caso, que yo creo que antes se ha señalado y es el más importante, es el de los extranjerismos. A ver, la crítica a los extranjerismos es constante, no solamente es de Grigelmo, solamente viendo el prólogo del Diccionario de la Lengua Española, yendo a la gramática, o yendo, por ejemplo, a la ortografía de 2010 de la lengua española, la cantidad de páginas que se dedican a los extranjerismos es, como él criticaría, por decirlo yo así, brutal. En este caso encontramos una serie de palabras que van entrando constantemente en la lengua. Aquí tienen recogidas, por falta de tiempo no las leeré, todas las que en los últimos fechas han entrado y algunas hace meses que se han incluido sin ningún tema. De estas querría destacar el final.
En el final ven el uso de top. Y sin querer quedar mal, he hecho las dos propuestas que aparecen allí. Una es topless y otra es que en ciertos países está empezando a salir la forma en tetas. Obviamente, la segunda no está triunfando en absoluto, es algo muy esporádico, por mucho que se intente buscar una expresión más castellana, en cambio la primera lo es. Pero hay un detalle aquí que quiero marcar, está triunfando justamente, o ha triunfado ya, la forma que no propugna la academia. La academia, la que ha asumido como forma adaptada al español, es topless pero sin dos S, con una sola S. Se hace en una búsqueda, prácticamente no hay casos, con lo cual el caso que ya ha triunfado yo creo que ya no tiene arreglo, ya no tiene solución, a lo mejor porque no tiene que tenerla, es topless con dos S. Esta es una forma general en todas las zonas hablantes, sin ningún problema respecto a una posible que podríamos tener, que no la tenemos por razones diversas, yo tengo mis explicaciones, pero que entonces podemos encontrar cómo las diferencias entre una y otra solución pues son abismales. Otras sí extranjerismos donde pueden encontrar por aquí, tendrían todos estos. Aquí me gustaría marcarles el cuarto. Aquí sí podemos estar de acuerdo con Grigelmo, que decir que en Pamplona se hace un festival de flamenco on fire choca bastante el sentido de estos elementos de tipo extranjero que se van adecuando o se van cada vez incluyendo para destacar o llamar la atención. Fíjense en la última también, como no hay duda de que fake news es la forma que todos utilizamos ya constantemente para hablar de esas noticias que no dejan de ser más que mentiras o filfas. En el caso de los neologismos, formación de nuevas palabras, una que se propone, pero porque recoge un hablante es huérfilo, una persona que se queda huérfana de hijo, en verdad al revés de orfandad respecto a quedarse sin padre. Y luego una muy interesante que veremos a continuación sería la de las palabras que han aparecido a partir de la pandemia. Luego tienen PIN parental, precuela, secuela también, etcétera. De esta última les quiero hablar de los neologismos. Por ejemplo, hay muchas de estas que aparecen, que han aparecido y que se han creado, que están triunfando. Por ejemplo, tenemos infodemia. Él propugna por qué problema tiene la información, si tenemos, y por qué no llamarla bulodemia, porque en realidad la información no es una epidemia. Tenemos todos asumido lo de telemática. ¿Por qué no ya hablamos, y todos hablamos ya de teleconferencia, teleclase, aunque muchas veces más utilizamos vídeo, como veremos? El teletrabajo, él ahí critica que no es un trabajo a distancia porque lo haces en tu casa, ¿por qué no llamarlo casa-trabajo? Ya puestos como un compuesto, o domolaboro, como se hace en italiano, o el aspecto de videoconferencia como una imagen que se hace en directo y a partir de ahí teleprofesor, telealumno, y ya como damos títulos a distancia, telelicenciados y teletítulos. Y el post-coronavirus será una etapa que todos esperamos y todos siempre seguimos lo que dice el Zoom, de que sugiere Grigelmo que siempre que hagamos un vídeo de estos tengamos en cuenta poner detrás un estante lleno de libros, que es lo que se tercia en estos casos. Sobre la etimología también hay aspectos de diacronía que aparecen aquí y yo tengo que decir que hay estudios diacrónicos sumamente interesantes realizados por Grigelmo y además con todas las fuentes habidas por aquí. Solo un caso aquí, la de la olla podrida. ¿De qué manera? Descubre esto de podrido como estar podrido de dinero, es decir, rebosante de elementos, no por algo que está mal, sea podrido en el sentido de que no se puede comer, y como a partir de aquí nosotros lo prestamos al francés y sale elementos del pupurrí, y luego como tenemos nosotros incorporamos esa palabra que vuelve para aquí. Yo creo que constantemente son datos que él de diverso tipo va dando. Algún otro ejemplo que pueden haber, tienen aquí, etcétera, etcétera, sobre el concepto de negro, país, etcétera. La pragmática. Algunos elementos de pragmática serían más bien, y ya acabo rápidamente, tendríamos aquí cómo utilizamos a conciencia ciertos elementos lingüísticos para buscar una respuesta por parte del receptor, en este caso. Entonces tienen aquí una serie de ahora elementos, aunque nunca tuvieron gluten, le ponemos que no tiene gluten y se venden más. O la nueva normalidad que aparece, etcétera, y algunos de rasgo político. De tipo general, tendríamos, por ejemplo, lo de algunas frases o que las ofertas van desde y hasta, o cómo se puede manipular siempre por todos los partidos políticos el verbo vencer, porque cuando salen todos, todos han vencido, incluso los que han perdido. Sobre eufemismos también tendríamos aquí, me interesaría destacar el segundo y el tercero, sobre la palabra negro. En este caso, yo les pongo aquí un texto que él ha escrito. Yo cuando lo leí me chocó,
porque digamos que en este caso yo creo que es un texto hecho a propósito para provocar. Fíjense, he resaltado en el texto todas las veces que aparece la palabra negro, en el sentido de persona que nosotros diríamos de color para ser lingüísticamente o políticamente correctos, o que no nos atreveríamos. Y en cambio hace una argumentación de por qué, si tengo un afroamericano, no tengo un afroeuropeo, o una persona que viene de África, entonces, que es un afroafricano, etcétera, etcétera. Es decir, hay un cuestionamiento constante de ciertas decisiones que se van tomando y que a veces llegan por perjuicios que vamos heredando. Finalmente aquí pueden tener otros sobre los cordones sanitarios, etcétera, etcétera, que podrán ver en el artículo cuando salga. Y luego también otros generales ya serían sobre, ejemplo de mi persona, las fórmulas de tratamiento o algunos de tipo político, etcétera. Lo que me interesa destacar a mí. Cuando se hace un análisis de fuentes que utiliza Grigelmo, yo puedo decir que están todas. Es decir, se utilizan la nueva gramática, el diccionario de la lengua, la ortografía del 2010, que son prescriptivas y no tan prescriptivas, porque como muy bien ha señalado Isabel, hemos ido hacia un consenso entre el uso y la prescripción, muy adecuado y que ya tocaba, y sobre todo panhispánico. Pero a partir de aquí tanto puedes encontrar a Corominas y Pascual, cualquier diccionario del Nuevo Tesoro, cualquier elemento que aparece en el banco de datos académico, cualquier diccionario de María Moliner, de Manuel Seco, ir a internet a buscar los datos para poder ver allí el Google Libros o cualquier autor que ha hecho un estudio particular o cualquier libro de estilo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que eso da muestras de que ese estilo es una garantía de que el trabajo está bien hecho y que es un trabajo que está muy bien hecho a la hora de justificarse. Entonces, yo puedo decir aquí, como conclusión y acabar, decir que las columnas de la punta de la lengua demuestran claramente un contacto real con la lengua actual. Todos los ejemplos que se introducen allí son fruto de noticias que han ido saliendo, pero por hecho que nos han llamado la atención en el uso lingüístico de ciertos elementos. Que luego todas las columnas, la mayoría, hacen un análisis riguroso y científico desde la disciplina lingüística, es decir, hay ciencia, que es un ejemplo claro de investigación, algunas de estas columnas, para poner a un estudiante que tiene que hacer un trabajo, fin de grado, incluso fin de máster, para tomarlo como base. Y luego me hago algunas preguntas, que es, por ejemplo, ¿cuánta gente lee esta columna? ¿O somos siempre los mismos que ya estamos convencidos de antemano de saber que la lengua se tiene que usar de un modo o de otro? Segundo, ¿qué incidencia real tiene en el uso de la lengua? Porque ustedes saben, nadie va a la ortografía para saber escribir una palabra, va al diccionario y poco caso hacemos a la Real Academia. Y entonces yo considero que vale la pena romper una lanza por la punta de la lengua de Alex Grigelmo. Y acabaría con esto. Aquí pone un ejemplo precioso de cómo el desconocimiento de datos de tipo histórico provoca que en una serie que está situada a principios del siglo XX se utilice la expresión a día de hoy, porque en la actualidad, y no hace mucho ha entrado en el léxico, y ya nos pensamos que eso ha existido en todo tiempo. Y ya para acabar, llevamos 2 días oyendo la expresión Wake Up Spain. Estoy convencido que si no sale en el domingo, saldrá al domingo siguiente. Muchas gracias por su atención. Moltes gràcies, Carlos, per aquesta dissecció que has fet de les 100 darreres columnes de llengua d'Àlex Grigelmo. I passem ara ja a la darrera de les comunicacions d'aquesta sessió de la tarda. Anirà a càrrec del professor Enrique Jiménez Ríos, de la Universitat de Salamanca, i té el títol de El diccionario de la Real Academia Española en la prensa, entre la información y la opinión. Profesor Jiménez, cuando usted quiera, tiene la palabra. Muchas gracias. Quiero empezar mi intervención dando las gracias al comité organizador de este coloquio por aceptar esta comunicación para participar en él. Esta comunicación se enmarca dentro del proyecto de investigación Historia interna del Diccionario de la Lengua Castellana de la Real Academia Española en el siglo XIX, DRAE 1869, DRAE 1899, dirigido por la doctora Gloria Clavería. 7 días después de la presentación de las novedades que conforman la 4ª actualización de la 23ª edición del Diccionario de la Lengua Española, la versión 23.4,
El director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, publicó un artículo titulado Palabras nuevas en el diario El País. En él se lamentaba de que esa presentación se hubiera convertido, con el paso de los años, en un interesante espectáculo cultural, social, político y mediático. Porque el anuncio de las novedades resulta, en su opinión, un acontecimiento similar al sorteo de la lotería navideña, al ser agraciadas algunas palabras y significados con el premio gordo de su incorporación al diccionario. El artículo es una defensa de la labor académica y una crítica, a veces burlona, a quienes no comparten su modo de proceder. La suerte que han corrido las novedades la comparte el director, que se refiere a ellas como la rociada descargada sobre el DLE. Destacan las relativas a la pandemia, para las que el estado de lista de espera, aplicada a otras hasta comprobar su asentamiento en la lengua, no ha sido necesario considerar. La actualización 23.4 del Diccionario de la Lengua Española fue presentada el 23 de noviembre de 2020. Contiene 2.557 novedades entre adiciones y enmiendas. También hay supresiones. Respecto de las primeras, destacan, como apuntaba el director en su artículo, las derivadas de la crisis sanitaria. A su lado, otras de las que la Corporación Académica informaba en la muestra publicada en su web, de la medicina antirretroviral o vigorexia, del mundo digital, emoji o trolear, y de Internet, el sentido cadena de mensajes publicados sobre un mismo asunto añadido a hilo. Los medios de comunicación siguieron el acto de presentación y la prensa enseguida se hizo eco de la noticia. De ello resultan, por un lado, los artículos de información y, por otro, los de opinión. En los primeros se difunde lo anunciado por la corporación en la rueda de prensa. En los segundos hay una valoración de las novedades por parte de los medios. Se informa del número de novedades, de los ámbitos a los que pertenecen y del modo como se producen las modificaciones. La opinión aparece al valorar algunas decisiones que parecen ir en contra del uso generalizado. El Cultural anuncia, comillas, que como era de esperar, el coronavirus ha contagiado también al Diccionario de la Lengua Española. Las voces relativas a la pandemia son para El País, comillas, la respuesta de la Academia a la multitud de consultas que recibieron durante los primeros meses de 2020. Y según el periódico, de esta forma, cito, la RAE toma el pulso de la realidad a través de todo ese nuevo léxico que se ha integrado de manera forzosa e inmediata a nuestras conversaciones y que forma ya parte de nuestro día a día. Se justifica así la inmediata incorporación de las voces al diccionario, sin esperar a su arraigo, a que la autoridad del uso avale su presencia en el diccionario. Por su parte, ABC y El Confidencial explican esas novedades ofreciendo la definición. Lo hace el primero con coronavirus, desconfinar o desescalada, y el segundo con COVID o confinamiento. El diario ABC observa la admisión de cuarentenar y de la variante cuarentenear. Y La Vanguardia, tomando otros ejemplos, introduce la función normativa del diccionario y celebra que avatar, emoji y macho alfa, cito, ya se pueden usar con corrección normativa. Por su parte, El País y las provincias se interesan por el modo como las palabras llegan al diccionario. Lo explica el director de la corporación en el primero de los diarios y el segundo destaca cómo, para activar la actualización, cualquier hablante puede proponer una modificación en el diccionario. Neologismos y préstamos van de la mano, porque se incorporan palabras nuevas creadas en español o tomadas de otra lengua. Unas y otras alimentan el debate secular de lo necesario y no necesario. Un ejemplo de creación léxica es finde, de la que dice el director en su artículo.
Es un guiño a los hablantes en España. Se aceptó, aunque a mí no me gusta, aunque la mayoría de hablantes lo utiliza. Entre las novedades, El Mundo destaca que, cito, distópico es la palabra más atípica dentro de ese conjunto, pero la RAE acredita que ha sido una de las voces más buscadas en su diccionario en línea a partir del encierro de marzo. Este medio no se limita a dar la información, valora la oportunidad de esta inserción por su frecuencia de uso. Lo hace en este caso y en el relativo a cómo hay que escribir la palabra COVID. No voy a citar el texto por brevedad. En el país se anuncia que COVID, en este medio, cito, se seguirá escribiendo con minúsculas, al igual que palabras de naturaleza similar como SIDA, siguiendo el libro de estilo. Por último, volviendo al Mundo, este diario señala las novedades. El poco uso de algunas de estas formas le lleva a dar el significado. Es el caso de duopsonio y eonia. Y hay ocasión para explicar curiosidades como la del adjetivo vigoréxico que se añade al sustantivo vigorexia. Son, como puede verse, las noticias aparecidas en los medios una buena manera de conocer el diccionario, los cambios que recoge y el modo como lo hace, y sobre todo una forma de difundir el léxico nuevo entre los hablantes. La misma atención a las novedades se prestó en las actualizaciones anteriores. Entonces eran otros los neologismos que llamaban la atención: aporofobia, postureo, posverdad en la de 2017, selfie, meme o escrache en la de 2018 y carajal, casoplón o zasca en la de 2019. Una actualización que arrancaba con la publicación de esta 23ª edición en octubre de 2014, caracterizada ya por una profunda revisión. Es el diccionario más modificado de las 23 ediciones de su historia, declaraba El País Pedro Álvarez de Miranda, director de la obra. De ella se ocupó también la prensa. Llamaron la atención, además de las enmiendas y adiciones, particularmente americanismos y extranjerismos, las supresiones, las voces caídas en desuso. El periódico ABC adelantaba algunas: acupear, alidona, bajotraer, vigorreya, boleador, dalín, fenicar o sagrativamente. No son voces que hubieran dejado de usar en el lapso que va de la edición anterior a esta, sino que arrumbadas en el diccionario edición tras edición, se decidía ahora su expulsión. De lo que suponía su eliminación y de las razones para ello, opinaba el periodista Manuel Rodríguez Rivero en un artículo publicado en el suplemento Babelia de El País, que empezaba con estas palabras: ahora que en un ataque de furor lexicida los académicos han decidido suprimir del DRAE ciertas palabras caídas en desuso, me ha entrado una especie de urgencia ebria por comprender y utilizar palabras que nunca usé. Son arcaísmos conservados en el diccionario, y cuando se decide su eliminación, surgen voces que defienden su mantenimiento e incluso recuperación. Recuerdan a la iniciativa creada hace años por Escuela de Escritores, radicada en Madrid, para apadrinar palabras. Andancio, avatares, bisoñé, coloniales, unrimbre, remiendo, eran algunas propuestas, comillas, para salvarlas del peligro de extinción. Se publicó la noticia en El País y al día siguiente apareció una carta al director firmada por Pedro Álvarez de Miranda. En ella calificaba la iniciativa de solemne memez, porque el léxico, cito, no se empobrece, sencillamente evoluciona y aún se hace acumulativamente más denso en quienes lo emplean con conocimiento y tino. Y concluía: la orfandad y el desvalimiento son nuestros, no de las palabras, que las dejen en paz. De la edición inmediatamente anterior, la 22ª, pueden citarse también algunos artículos en la prensa, reseñas que ofrecen a los lectores, usuarios del diccionario, claves para su manejo. Mencionaré solo aquí una aparecida inmediatamente después de publicada la edición, en octubre de 2001 en El Cultural. En ella su autor declaraba que la aparición de la edición es un hecho importante por su carácter normativo y porque el diccionario académico es un, cito,
instrumento esencial para decidir la interpretación de una norma legislativa u orientar el fallo de un proceso judicial. Destacaba la inserción excesiva y arriesgada de palabras coloquiales y jergales por no poder pronosticar la vigencia de algunas y denunciaba la falta de otras como papear, con el sentido de comer, sobar, con el sentido de dormir, yonki, ausencias que, como mostró Rafael Rodríguez Marín, no eran tales. Lo expuesto hasta aquí muestra el interés periodístico por la lengua y en particular por el léxico, por su admisión y codificación en el diccionario. Los medios de comunicación se convierten enseguida en un canal para la difusión y la academia, valiéndose del papel de enlace que pueden llegar a desempeñar entre la institución y los usuarios, los hablantes, hizo un anuncio trascendental al informar de la primera actualización en 2017. Dice la Academia: la Real Academia Española ha decidido instaurar una nueva tradición a partir de ahora, coincidiendo con estas fechas, final de año. La institución informará puntualmente sobre las novedades de su diccionario. Se ha pasado página definitivamente a esa época en que los hispanohablantes tenían que esperar largos años para conocer las diferentes enmiendas, puntualizaciones o incorporaciones del DRAE. Se quería paliar así la demora para conocer novedades de edición a edición. Las actualizaciones periódicas inauguradas en 2017 encuentran en los suplementos anexos al diccionario y en las informaciones recogidas en el boletín de la Real Academia Española un antecedente y sobre todo en la tercera, que con el título La Academia Española trabaja, publicó en ABC de 1959 a 1964 Julio Casares, entonces secretario de la corporación. El propósito era anunciar las novedades que recogería el diccionario, entonces la 19ª edición de 1970. Mostraba Casares la actitud receptiva de la Academia a las observaciones y críticas, algo que la propia corporación había manifestado con anterioridad en los prólogos de sus ediciones. La primera vez en el de la novena de 1843 a propósito de los neologismos. Dice el prólogo de 1843, es preciso meditar y pesar desapasionadamente los reparos de la crítica. Desde mediados del siglo XIX van surgiendo voces que reclaman a la Academia la mejora del diccionario. Sobre esta edición, sobre la novena, se pronunció don Andrés Bello en el periódico chileno El Araucano. Criticaba a Bello la intervención en la escritura al imponer una reforma ortográfica, en su opinión, inconsistente. Esta cuestión ortográfica le sirvió a Bello para denunciar la consideración de lo americano en las decisiones adoptadas por la Academia de Madrid. Tras la aparición de la 12ª edición, a finales de 1884, uno de los críticos más virulentos con la Academia fue Antonio de Balbuena. Sus artículos se publicaron en el suplemento Los lunes del Imparcial. Destacan de estas críticas su repercusión y la disputa que alimentaron con voces a favor y en contra del diccionario. El eco de Balbuena traspasó nuestras fronteras, periódicos extranjeros publicaron sus artículos y en esos mismos medios hubo réplicas y contrarréplicas. El diccionario llamaba la atención y la Academia poco a poco empezó a mostrarse receptiva a las observaciones y críticas. Así lo reconoce en el prólogo de la 14ª edición. Tan ahincadamente se ha procurado el acierto en la obra de depuración y de reforma llevada a cabo en esta edición última, que para conseguirlo ha dedicado a la Academia atención especial a sus contradictores, estudiando reposadamente y con la imparcialidad las opiniones por ellos sustentadas en libros, revistas y periódicos. Recordaba Alonso Zamora Vicente en la Historia de la Academia, al examinar la figura de Balbuena, el estado de postración en que se encontraba la Academia por aquellos años. Es verdad, dice Zamora Vicente, que la Academia atravesaba un bache muy notorio. Habían entrado muchos políticos, la filología aparece en mantillas en manos de personas aficionadas.
Era la misma opinión que había manifestado a finales del siglo XIX Miguel de Unamuno en sus artículos aparecidos en la prensa. En la revista literaria Vida Nueva valoraba muy críticamente la 12ª edición del diccionario académico, en particular la información etimológica. Los cambios en el diccionario se siguen sucediendo por el trabajo académico y por el reclamo para su producción. En 1925 aparece la 15ª edición. Destaca por la adición de voces usadas en América. Un año antes, en la revista Guía del Lector, apareció publicado un artículo del escritor Juan Martínez Ruiz Azorín titulado El Nuevo Diccionario. Atribuye a Azorín la bondad del Nuevo Diccionario al nombramiento de don Antonio Maura como director de la Academia, cargo desde el que promovió un cambio de rumbo en la institución y sentó las bases de la nueva edición. La principal novedad de la obra, los americanismos. ¿Qué se iba a hacer con la muchedumbre de voces usadas en la América española? ¿Iba a ser este un diccionario para emplearlo solo en España o había que aspirar a que lo tuvieran por autoridad los pueblos americanos? Se pregunta Azorín. A este problema se unía otro, el compromiso de don Ramón Menéndez Pidal con una importante casa editorial para publicar un diccionario, en palabras de Azorín, hispanoamericano. Cuenta el escritor que de haberse publicado, el prestigio del autor, el prestigio de Menéndez Pidal, hubiera hecho inútil continuar publicando el diccionario de la Academia y que fue Maura quien hizo desistir a la casa editorial Calpe de sus propósitos. Las ediciones siguen apareciendo y las novedades en la lengua y en el diccionario siguen siendo objeto de atención en los medios. Toman el testigo de la labor de Julio Casares tras la 19ª edición, Alonso Zamora Vicente y Manuel Seco, y amplían el foco de atención. No se limitan a dar cuenta de los cambios en el diccionario. Sus artículos muestran, por un lado, la postura receptiva de la Academia y del diccionario a la admisión de novedades, y por otro, el modo como se gestiona esa recepción, condicionada siempre por el criterio de necesidad, los principios de propiedad y pureza idiomáticas y el lema corporativo amparado en la idea de norma lingüística. Termino. La consideración del diccionario como diccionario oficial justifica la atención prestada en los medios y la percepción que tienen los hablantes de la obra. Se recurre a él para probar la validez de un uso, algo de lo que existen testimonios desde el siglo XIX. Del examen que hace Paz Bataner de las consultas al diccionario y a través de ella del perfil de los usuarios, se desprende el estatus de la obra en la comunidad hispanohablante. Al margen de que el acceso en línea desde cualquier dispositivo ha aumentado considerablemente las consultas, lo cierto es que los datos cuantitativos evidencian que el diccionario de la lengua española es muy consultado y que esas consultas son muy variadas. El reconocimiento de su carácter normativo al ofrecer el uso correcto de la lengua explica este hecho. La prensa, a través de artículos de información y de opinión y de las observaciones críticas que se publican en ella, contribuye a que el diccionario académico mantenga su posición destacada en el panorama lexicográfico y lingüístico del español. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Enrique, por mostrarnos tan claramente cómo la prensa se hace eco de las innovaciones y las supresiones de las sucesivas ediciones del diccionario de la Real Academia Española. Llegamos así al final de la sesión de comunicaciones de la tarde. Ya no queda tiempo para preguntas porque hemos entrado dentro del tiempo que estaba pensado para la pausa. O sea que haremos la pausa, será un poco más corta, no va a ser de un cuarto de hora, va a ser de 10 minutos para que así a y media podamos empezar puntualmente la mesa redonda siguiendo el programa previsto de este coloquio. Fins d'aquí una estoneta.